Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Voces Públicas, el espacio donde analizaremos sin complicaciones temas fundamentales para entender nuestros derechos y el funcionamiento del Estado. Hoy hablaremos del artículo sexto constitucional, un artículo que quizás no todos conocen a detalle, pero que es uno de los más importantes para la vida democrática y para la transparencia en México. Y no solo eso, vamos a explicar por qué se hicieron ajustes, qué significan los cambios y qué se agregó, qué se modificó, tanto qué se eliminó. Y como todo esto fortalece nuestros derechos a la información y la protección de datos personales, así que prepárate porque este episodio viene cargado de claridad, legalidad y sobre todo ciudadanía. El artículo sexto. Sección 1. ¿Qué es y para qué sirve el artículo sexto? El artículo sexto es el corazón del derecho a saber en México. En este artículo, básicamente, te enseña que todas las personas tenemos derecho a la información pública, que podemos acceder a documentos del gobierno y que nuestros datos personales deben protegerse. Además, este mismo artículo establece la existencia del organismo garante, que es el INAI, y define su papel para asegurar que ese derecho no se quede solo en papel. Al igual, vamos a ver otras cosas, como por ejemplo, el artículo, pues, debe actualizarse conforme cambian las necesidades del país, los riesgos, la tecnología y los problemas que enfrenta la ciudadanía. Por eso, en esta propuesta de reforma se hicieron varios ajustes que incluyen agregar texto nuevo, modificar partes del contenido existente y eliminar o sustituir expresiones que ya no eran suficientes. Ahora sí vamos a explicar cada cambio y, más importante, por qué se hizo. Cambios a los párrafos iniciales. El texto original del artículo decía que la manifestación de ideas es libre, salvo casos concretos en la versión fortalecida. Ese texto se mantiene, pero se vuelve más claro y explícito. ¿Por qué? Porque es importante que la Constitución deje claro cuándo y por qué puede limitarse un derecho tan importante como la libertad de expresión. También se ajustó la frase del derecho de réplica. Antes decía simplemente, será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Ahora se aclara que será ejercido en términos de la ley reglamentaria, lo cual evita ambigüedades. No es un cambio decorativo, es un cambio para ofrecer certeza jurídica. Uno de los cambios más importantes fue decir de manera explícita que el acceso a la información es irrestricto, gratuito y sin necesidad de justificar interés alguno. ¿Por qué hicimos este cambio? Porque uno de los obstáculos más comunes en solicitudes de información es que algunas autoridades piden al ciudadano explicar para qué quieren los documentos, y eso es incorrecto. El derecho debe ejercerse sin condiciones, sin filtros y sin permisos especiales. También se agregó que la información debe ser completa, verificable, oportuna, comprensible y en cualquier formato. Esto responde a problemas reales, documentos incompletos, respuestas manipuladas, formatos inaccesibles. Al igual, la Constitución debe obligar a la autoridad a ser clara, puntual, transparente y honesta. El artículo original ya decía que las autoridades deben documentar sus actos, pero en la práctica, muchas autoridades no documentan nada y después dicen no existe, no lo tenemos, no lo generamos. Por eso se fortaleció la redacción para que quede clarísimo. Toda decisión, gasto, contrato, reunión, operación o uso de recursos públicos debe documentarse sin excepción. Esto evitará el vacío legal y obliga a dejar rastros documentales que permitan fiscalización.
auditoría e investigación. Datos personales, principios reforzados. El texto original protegía los datos personales, pero no decía cómo. Por eso se añadieron principios claros de tratamiento: licitud, consentimiento, claridad, finalidad, proporcionalidad, minimización y responsabilidad demostrada. ¿Por qué los agregamos? Porque los datos personales son el nuevo oro del siglo XI, hoy del siglo XIX. Hoy existen riesgos enormes por biometría, bases de datos, hackeos, vigilancia, incluso IA y plataformas digitales. La ciudadanía necesita garantías constitucionales, no solo leyes secundarias. Para eso se fortaleció el INAI, el cambio pues más fuerte. Y ahora sí, llegamos al núcleo de esta reforma. El INAI, el organismo encargado de garantizar nuestros derechos, ¿por qué era necesario fortalecerlo? Primero que nada, porque una cosa es que exista un organismo autónomo y otra es que tenga autoridad real. En la práctica, el INAI se enfrenta a múltiples problemas: autoridades que no cumplen, sujetos obligados que ignoran resoluciones, casos de corrupción donde no entregan archivos, resistencias políticas. Por eso en las reformas se hicieron 3 cambios. Primer gran cambio: autonomía real y no simbólica. El texto propone dar al INAI independencia presupuestaria plena, autonomía técnica y de gestión, facultades de ejecución y competencia nacional sin límites. ¿Por qué? Porque si depende del gobierno para operar, no puede vigilar el gobierno. Segundo gran cambio son las resoluciones vinculantes e inatacables. Esto es clave. ¿Por qué? Porque antes las autoridades podían interpretar si cumplían o no. Ahora la reforma dice: los y las resoluciones del organismo son obligatorias, definitivas e inatacables. Esto garantiza que no se bloqueen las órdenes de entregar información. Un tercer gran cambio son las facultades sancionadoras y de denuncia. El INAI ahora podría imponer sanciones, ordenar la entrega inmediata de documentos, ordenar la desclasificación cuando la reserva sea improcedente, atraer asuntos importantes e incluso presentar denuncias penales. ¿Por qué? Porque sin consecuencias la ley no se cumple, no se acata. Al igual, la transparencia proactiva, publicar antes de que te lo pidan. Una de las partes más novedosas de la reforma es la transparencia proactiva. Esto significa que la autoridad debe publicar información sin que se la pidan. La versión reforzada obliga a publicar sueldos, contratos, licitaciones, obra pública, auditorías, indicadores, uso de tecnología de vigilancia, algoritmos, modelos predictivos y mucho más. ¿Por qué la corrupción se combate con luz pública? Y cuando la información está abierta, se reducen los espacios de opacidad. El artículo original garantizaba el acceso a telecomunicaciones. La reforma lo mantiene, pero lo vuelve más explícito. Internet, banda ancha y tecnología deben ser accesibles, continuos, asequibles y de calidad, porque sin acceso a Internet no hay acceso a información. Así de simple. En conclusión, los cambios al artículo sexto buscan dar más poder a la ciudadanía y menos discrecionalidad a las autoridades. Fortalece el derecho a saber, proteger nuestros datos personales y le da al INAI las herramientas que necesita para que estos derechos sean reales y no simbólicos, porque un país transparente es un país más justo, más democrático y más confiable. Yo soy Michelle Solís Otero y esto fue Voces Públicas. Gracias por escucharnos en este análisis profundo del artículo sexto.
constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Nos escuchamos en el próximo episodio.